Bendiciones para todos. Una vez más, sean bienvenidos a su podcast Entre Palabra y Canciones. Yo soy César Méndez y me alegra mucho que estén aquí una vez más. Continuamos en nuestra serie Milagros, los milagros de Jesús. Hoy estudiaremos el milagro número 13. Te invito a que escuches los episodios anteriores, por si aún no lo has hecho, y que te suscribas en todas las plataformas digitales de podcast, así como en YouTube channel también, César Méndez TV. Y ahora te invito a que estudiemos la palabra de Dios. ¡Vamos adelante! Estas personas tuvieron cosas en común. Enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos. Otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Decidieron hacer algo fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Continuamos con el milagro número 13, descrito en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Mateo capítulo 8, verso 28 al 34. Marcos capítulo 5, del verso 1 al 20. Y Lucas capítulo 8, del 26 al 39. Tomaremos como referencia el escrito en el Evangelio según San Marcos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pues le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido a aquel que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La región de Gadara, situada al sureste del mar de Galilea, aproximadamente a 10 kilómetros, fue el lugar escogido por el Señor Jesús para llegar después de haber atravesado la tormenta con sus discípulos, haber reprendido el viento y el mar.
Sus discípulos habían sido testigos de este poderoso milagro en el cual el Señor había tomado el control sobre los fenómenos naturales, porque Él es el Señor de estos fenómenos, dicho sea de paso. El relato de Mateo difiere en comparación con el de Marcos y Lucas, que son muy parecidos, porque Mateo nombra a 2 hombres atormentados y Marcos y Lucas a uno solo. Ha sido un tema de debate teológico y no quiero entrar a debatir esto, por lo cual nos vamos a enfocar en el relato de Marcos y de Lucas. Tomaremos algunos detalles del texto de Mateo. Un nuevo nivel de fe. Después de haber atravesado el lago de Galilea y haber visto ese poderoso milagro, Jesús preparó a sus discípulos para que fueran testigos de una liberación nueva en la vida de un hombre que, por la descripción que nos dan los 3 evangelios, su comportamiento era inusual. No solo lo atormentaba a él, sino también a la gente de la ciudad y sus alrededores. Lo más impactante son los detalles de cómo se da la liberación. Justo cuando Jesús sale de la barca y pisa tierra, vino a su encuentro este hombre. Aunque poseído, había algo además de los espíritus que lo llevó a Jesús a pedir ayuda. Las características de su comportamiento eran totalmente desquiciadas y masoquistas. Esto es solamente un retrato de lo que hace el enemigo cuando se empeña en destruir la vida de alguien. No conocemos el pasado de este hombre. ¿A qué estuvo expuesto desde niño? ¿Quiénes fueron sus padres o familiares? ¿Cuál fue su entorno, lo que propició toda esta tragedia? Porque déjame decirte que para que un ser humano caiga a este punto tan bajo, al punto que nos describe la Escritura, que moraba en los sepulcros, se lastimaba, no le podían atar, era una posesión sumamente fuerte. Tampoco sabemos cuánto tiempo llevaba esta condición, pero suponemos, por la lectura, que había sido expulsado de su casa, o por lo menos vivía lejos de ellos. Probablemente era la vergüenza de la familia, más que la oveja negra, era el loco, el poseído. Jesús tenía muy clara su misión de venir a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Este hombre había perdido su cabal juicio, su dignidad como ser humano, que por derecho Dios le da a todo ser humano. Una situación, una condición lamentable. Con ese firme propósito de restaurar y liberar, Jesús pone sus pies en tierra firme. Enseguida su presencia fue percibida por los demonios que atormentaban a este hombre. Y me llama la atención que, a diferencia de lo que podemos ver en un cuento o en una película, donde usualmente el personaje malo huye para no ser descubierto, el poder de Jesús y su amor para con este hombre es tan fuerte, más fuerte que la posesión misma que tenía, que se llevó a cabo la ley de la atracción, que lo trajo justo y directo a los pies de Jesús. Lo hizo postrarse, humillarse y confesar a Jesús como el único y suficiente Salvador, como el Hijo del Dios Altísimo. En otras palabras, Dios manifestado en carne. Hay un par de detalles que me llenan de curiosidad, y es que Jesús, liberando a este hombre, los demonios no querían salir de él y le preguntaban a Jesús por qué los atormentaba antes de tiempo. Esto como confirmación de el final de los tiempos, donde el diablo y todos sus demonios serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, como lo escribe Lucas. Y suena apocalíptico, y de hecho lo es. Ahora, deducimos que como aún no era el tiempo, Jesús permitió que los demonios fueran a donde ellos le pidieron. Como lo acabamos de leer, había un hato de cerdos, casi 2000, dice el escritor, muchos animales, muchos cerdos, y ellos le piden ir a ellos, a poseer estos animales, pobres animales. Y luego ellos se precipitan al mar y se ahogan. Pero antes de esto, Jesús le pregunta por el nombre al demonio, y los demonios le responden en plural: somos legión porque somos muchos. Después de esto, quien había sido esclavizado a esta ruina, a esta condición vil, fue liberado. Dicen los siguientes versos que cuando la gente vino por la curiosidad de lo que Jesús había hecho, pero especialmente lo que había hecho con los animales, quienes cuidaban los animales salieron a dar la noticia a las personas de la ciudad. Y este detalle hizo que las personas vinieran a ver por curiosidad qué había pasado. Pero luego pasa algo
que es difícil de entender con las personas que llegaron a ver a este hombre, quienes se atemorizaron al verlo libre. Lo vieron sentado en su cabal juicio y se asustaron, al punto de que le dijeron a Jesús que se fuera de su entorno. Lamentablemente este es un gran reflejo de lo que sucede hoy en día con muchas personas, quienes ven la situación actual o algún milagro o bien recibido a algún ser querido, pero los intereses de la vida, las situaciones cotidianas son más importantes que permitir a Jesús tomar el control de sus vidas y simplemente lo desprecian, lo hacen a un lado, no le aceptan. Eso está muy claro en el verso 17 del capítulo que estamos leyendo en el Evangelio según San Marcos. Quiero leerlo una vez más. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Esto es inaudito, es difícil de creer. Usualmente uno lee en la Biblia que ruega al Señor por misericordia, que rogaron por un milagro, que rogaron por un favor, que suplicaron por sanidad, pero no. Aquí las personas, la mayoría, y debes tener mucho cuidado cuando escuches la opinión de la mayoría, porque en muchos casos la mayoría no tiene la razón. Y aquí la mayoría le pidió a Jesús que se fuera. Y efectivamente Jesús se fue. Él nunca está donde no es recibido. Por último vemos la buena intención de este hombre, agradecido por querer seguir a Jesús. Pero le es encomendada una misión, la más importante de todas: ser evangelista, llevar las buenas nuevas a los de su casa, que tal vez por primera vez después de mucho tiempo le vieron en su cabal juicio. Probablemente al principio ni lo reconocieron. No lo sabemos. Lo cierto es que el texto dice que se dirigió a Decápolis y todos se maravillaban. Este milagro no podía quedar en el anonimato y Jesús le encomendó esta misión, que fue bien realizada y tuvo su recompensa. La gente supo de Jesús. A pesar de que la mayoría no quería a Jesús en sus contornos, la gente supo y se dio por enterada del poder de Jesús y se maravillaron. Este milagro nos enseña muchas cosas, muchos detalles. No hay poder más grande que el de Él. No hay autoridad, no hay potestad que se pueda poner enfrente de Él o estar frente a Él que no sea doblegada por el poder de su amor, por el poder de Jesús. Y dos, que muchas veces la mayoría no tiene la razón. Esto es lamentable, de al ver un milagro del tamaño que lo vieron, de la obra tan poderosa que vieron, de la liberación fueron testigos, porque nos deja saber que tuvieron miedo. Eso quiere decir que la mayoría, todos los que estaban ahí, habían visto a este hombre en su estado anterior, poseído, lastimado, lastimándoles seguramente, atormentándolos por el camino. Pero preferían volver a eso y tener a ese hombre en esa condición que ahora verlo después de haber sido liberado y con este milagro hecho en su propia vida. Le pidieron a Jesús que se fuera. Por eso es muy importante que tengamos siempre cuidado de escuchar las voces en nuestro alrededor, de escuchar las voces especialmente de aquellos que van en contra de lo que hemos recibido en nuestro corazón, de la fe que ha sido sembrada en nuestro corazón. Cuando esas voces lleguen, es mejor que cierres tus oídos a eso y que tomes la misma actitud de este hombre, querer seguir a Jesús y declarar las buenas nuevas de lo que Él ha hecho en tu vida. Este es un milagro maravilloso y quiero invitarte a que vuelvas y leas este pasaje, a que vuelvas a estudiarlo, a que vuelvas y escuches este episodio y que no calles lo que Dios ha hecho en ti y que por el contrario cierres los oídos a lo que los demás hablan en contra del propósito de Dios para tu vida. Habla Jesús, habla buenas nuevas, cuéntale siempre a los demás lo que Dios ha hecho en tu vida y te vas a dar cuenta que los demás se van a maravillar y que Dios va a seguir haciendo obras poderosas en muchos otros. Gracias por escucharnos. Este es el podcast Entre Palabra y Canciones de la serie Milagros. No olvides que puedes suscribirte, que puedes darle like, que puedes dejarnos tus comentarios. Estamos en todas las plataformas digitales de podcast, así como en YouTube.
en César Méndez TV. Ese es nuestro canal de YouTube. Así que te invitamos a que escuches y compartas. Chao, chao, bendiciones y nos veremos en el próximo episodio.